Ministro, gracias por acompañarnos. El ministro de Hacienda de Colombia, el hombre que maneja el barco de la economía, es el ministro Ricardo Bonilla. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y saludos a la mesa de trabajo del grupo. Ministro, ¿por qué tomó usted la decisión de que este mes de octubre no subía el precio de la gasolina? Tenemos una contingencia que no esperábamos, y es que estamos en el proceso de definir el mecanismo de difusión de recursos por compensación a los taxistas, y se nos puede convertir en un hecho vencido y no podemos resolverlo de esa manera. Por lo tanto, no queremos acumularlo a 2 meses para poder hacer efectivo el proceso. Pero tenemos la contingencia de que los taxistas y el Ministerio de Transporte no han llegado al acuerdo del mecanismo de compensación, de difusión, que es a quiénes va a ir y a cómo va a llegar a cada uno. Y la plataforma que abrió el Ministerio de Transporte solo tiene hasta ahora 40.000 inscritos y son cerca de 300.000. Ministro, ¿y no tiene nada que ver la decisión de que no suben los precios de la gasolina con que estamos en campaña electoral? Yo creo, Néstor, que hemos dado fehaciente prueba de que insistimos en el ajuste de los precios de los combustibles. Llevamos 1 año subiéndolo, no hemos flaqueado en el tema. Esta contingencia se acaba de presentar y nos obligó a congelar lo que teníamos ya de resolución. La resolución iba a salir ayer. Sí. Ministro, ¿usted esta decisión la tomó solito, es de carácter técnico o es compartida con alguien más? Es una decisión tomada conjuntamente con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Transporte. La dificultad central está en que el Ministerio de Transporte no tiene la información pertinente. Sí, ministro, es usted el que me había dicho aquí en una entrevista, estaba recordando, fue en julio de este año, hace 3 meses, que no subía precios del diésel antes de elecciones, que los precios del diésel subían después de la campaña electoral. ¿Aquí no hubo ningún ingrediente de esos mismos, de naturaleza política? No hay ningún ingrediente. Lo que realmente estábamos diciendo en ese momento es que el diésel iba a subir hasta el otro año, una vez cerráramos la brecha de gasolina, que es el acuerdo que tenemos con el Banco de la República de no tocar los 2 combustibles al tiempo y tratar de monitorear que la inflación no se nos suba. Desafortunadamente la inflación no está bajando al ritmo que queremos, entonces eso nos obliga a mirar qué hacemos con el precio de los combustibles, sí. Pero tiene que seguirse ajustando. Ministro, dicho que no sube el valor de la gasolina en este mes de octubre, ¿cuántos meses van a tener que subir más adelante para compensar lo que no se sube en octubre? Yo sigo creyendo que son 3 meses los que nos faltan, 3 ajustes para llegar a 16.000. ¿Diciembre y enero? Sí, señor. Y una vez terminemos gasolina, hablamos de diésel. ¿Y eso es de a 400 o de a 600 mensuales? No, de a 600. Efectivamente tenemos que cerrar la brecha y el precio del petróleo subió, entonces nos abrió un poquito la brecha. O sea, ¿vamos a tener en enero, ministro, gasolina por encima de 16.000 pesos? Alrededor de 16 es lo que va a quedar. Sí, pero hoy está en 14.300 y pico. Si son 3 meses... Subiendo... 3 meses son 1.800. Por eso, 1.800 más 14.300 y pico da por encima de 16.000. Sí, queda 16.200, algo así. Sí, 16.200. Y eso es más o menos el precio internacional. Ese es el precio internacional que tenemos. Ok, ¿y ahí paran los aumentos mensuales, ministro? De gasolina, sí. Ahí arrancarían los de diésel. Sí. ¿Y a usted cuál le parece, de esos 2 caminos, ministro, cuál le parece un calvario mayor, gasolina o diésel? Me parece más calvario diésel y estamos diseñando una propuesta para que los camioneros empiecen a trasladar a gas. Estamos en ese proceso. Por ahora le digo algo general, no tengo todavía detalles, pero vamos hacia allá. Sí, y si la gasolina es un camello con los taxistas, imagínese usted lo que sería el diésel con los transportadores. Pero quiero preguntarle, ministro, lo siguiente: ¿por qué no subir el galón de gasolina este mes de octubre y compensarles después retroactivamente a los taxistas, como igual se va a tener que hacer con el aumento de los precios del mes de septiembre? Porque presupuestalmente se me vuelve un hecho cumplido y no puedo generar ese tipo de procesos. Entonces, eso fue lo que nos dificultó en este instante. Si yo hago el incremento, un nuevo incremento,
no puedo pagar el mes de septiembre. Ministro, de 300.000 taxistas es la cifra que usted tiene de los taxistas en todo el país, ¿cierto? Sí, señor, 300.000. 300.000 Hay 40.000 taxistas. inscritos hasta el día de ayer. Solamente se han inscrito como beneficiarios de ese bono, de ese subsidio, 40.000, ¿cierto? Exactamente, esa es la situación que nos da transporte. Eso quiere decir 13%. Exactamente, y pues, transporte me dice, ese no es el universo y teníamos que esperar a que realmente se inscriban en la plataforma, y lo que está haciendo transporte es pedirles encarecidamente que lo hagan a la brevedad posible. Ministro, ¿y esto no quiere decir que ese programa de bonos o de subsidio fracasó? No quiere decir exactamente eso. Es una conversación que hasta ahora Transporte viene llevando con los gremios de taxistas y ha sido una conversación serena, tranquila, y ellos mismos entendieron que el proceso de inscripción hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ministro, pero muchos taxistas tenían como en la mente que era un subsidio por más tiempo, y usted ha dicho también en las últimas horas que solo se les va a dar esa compensación por estos meses de este 2023 y que el próximo año tienen que pagar tarifa plena de gasolina, es decir, los 16.200 pesos que pagaremos todos los colombianos. ¿Ha cambiado en algo esa posición suya, ministro, o definitivamente la gasolina sube de un solo guarapazo para los taxistas el próximo año hasta los 16.200 pesos? No ha cambiado nada. En realidad no es que la gasolina le suba, sino que los taxistas van a tener un ajuste de tarifas como debe ser normal en el mes de enero. Al ajustar las tarifas, ajustan el recibo de lo que ellos están recaudando por sus ingresos, y ahí está incluido el combustible. Sí, ministro, esta baja acogida por parte de los taxistas, menos del 15% inscribiéndose ya para esta compensación, ¿a qué se puede deber? Y se lo pregunto si tiene algo que ver con que uno de los requisitos es que tengan al día, por ejemplo, la revisión técnico-mecánica y el SOAT. Parece que eso está incidiendo, y eso forma parte de la conversación con el Ministerio de Transporte. Efectivamente, nosotros también necesitamos que quienes inscriben y reciban esto estén al día en sus obligaciones. Ministro, ¿y el diésel? Le traslado la pregunta que le están haciendo aquí algunos amigos camioneros que lo están escuchando. ¿Y el diésel va a subir en qué precios? ¿Hasta qué precio? El diésel tiene una brecha que hoy es casi de 8.000 pesos. Esa es la que tenemos que ir revisando, y por eso estamos diseñando propuestas alternativas, porque el diésel es un combustible de peor calidad que la gasolina. Oye, ¿eso significaría llevar el diésel más o menos también a 15.000, 16.000 pesos? Exactamente. Y tenemos que irlo haciendo paulatinamente, sin disparar la inflación y con unas buenas conversaciones. ¿Y sería de a 400 pesos mensuales también, ministro, como la gasolina? Algo así estamos pensando, pero lo queremos llevar acorde con los camiones, y por eso estamos diseñando propuestas alternativas también con ellos. Porque una de las decisiones del gobierno fue frenar ese aumento de la CPM del diésel para evitar las protestas, sobre todo de los transportadores, pero más que las protestas, que aumenten los precios de los productos básicos de la canasta familiar. ¿En qué está pensando el gobierno? Porque si sube el diésel, pues hombre, podría presentarse un aumento de los precios de algunos productos. Sí, efectivamente tenemos en la mira cuál es el impacto real que se tiene sobre la inflación en el caso de alimentos, pero además también decirles y decirle a la opinión pública y a los camioneros que tienen ese combustible congelado desde hace 4 años. Ministro, y que en estos 4 años han tenido un ahorro muy importante que han podido utilizar para su modernización. Ministro, cada vez que usted da una entrevista de estas anunciando que viene golpe en la gasolina y golpe en el diésel, ¿no lo llaman de la Casa de Nariño a regañarlo? No, señor. No, señor. El presidente está totalmente de acuerdo con esta medida. Él sabe que es impopular y que efectivamente lo que tenemos que hacer es mantenerla progresivamente, no lo podemos hacer de golpe. Aquí no se trata de acabar con la economía de nadie, sino ir preparando el terreno y cerrando la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que este año, con todos los ajustes que viven haciendo en gasolina, va a cerrar en 20 billones. Ministro, una pregunta para los malpensados. Es decir, entonces en noviembre sube la gasolina 600 pesos, ¿así haya segunda vuelta en Bogotá? Sí, señor. Así haya segunda vuelta en Bogotá, sube 600 pesos.
Sí. ¿Eso qué quiere decir, Víctor, esa pregunta? No, es que como mucha gente está asociando este congelamiento para octubre en el precio de la gasolina a razones políticas, pues por eso le hacía esa pregunta. Okay. Dice el ministro eso lo que quiere que decir. así haya segunda vuelta, que no tiene nada que ver, sube la gasolina en Eso noviembre. quiere decir que en noviembre No sube tiene el nada precio que de ver. la gasolina, sin importar si Bolívar va a la final o no va a la final, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y no me meten en discusiones electorales, por favor. Gracias. Vale. Ministro, mire, una pregunta final. Señor. Para convertir al transporte de carga a gas, ¿cómo van a hacer? ¿Han pensado pagarles a los transportadores, a los camioneros? Hay un proceso que se está comenzando a diseñar. Por ahora hay ideas de borrador, pero hay acercamientos con Naturgas. Nos dice que existe el gas suficiente, que ellos pueden agilizar el proceso y que se puede llevar a cabo y que hay garantía de éxito en eso. Entonces estamos diseñando cómo sería. O sea, el gobierno más o menos, puedo decir, ministro, está pensando pagarle la conversión a los camioneros para que se salgan del diésel y se metan al gas. ¿Es así? Yo creo que no es exactamente pagarles, pero sí podemos tener un incentivo para que lo hagan. Y hoy, curiosamente, el gas es más caro que el diésel. Por eso se están quedando en el diésel. Entonces tenemos que hacerles la propuesta de mantenerles un precio del gas de tal manera que el diésel puede ir subiendo tranquilamente. Usted está metido, ministro, en un rollo muy grande, porque ahí no tiene cómo salir de ese lío. Sí, pero es un lío que heredamos y estamos buscando resolverlo porque es peor el déficit del fondo de combustible. Claro, el problema es que ese el gas, déficit es horrible. si quieren pasar a los camioneros a gas, el gas es más caro, el gas no es suficiente, no hay estaciones de gas, entonces no veo cómo será esa salida, ministro. Déjenos por ahora diseñar, Néstor, y miramos y ya presentaré la idea un poco más elaborada más tarde. Vale. Ministro, gracias, feliz día. Néstor, muy buen día, saludos a la mesa de trabajo. Gracias. Como siempre, usted es muy amable con Blue, ministro, le agradezco. 8:40 minutos. Esta